Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una semana más de vídeos educativos de mi canal de YouTube. Y bueno, vamos a seguir con la unidad 12 de Europa del Barroco. Vamos a hacer un resumen súper escueto de el tema 4, el 5 y el 6. Aunque no los voy a hacer por ese orden, ¿vale? Pero voy a intentar ser muy escueto y básicamente de lo que os voy a contar, o sea, os voy a hablar un poco de cómo era Europa en el siglo XVII, así a grandes rasgos, ¿vale? Para luego pasar un poco a hablar de la cultura la semana que viene y del arte y ya terminamos. Así que, bueno, pues ya sabéis un poco cómo estaba la cosa, ¿no? España había perdido prácticamente, bueno, su hegemonía. El Reino de Nápoles, aunque parezca diferente, era parte de España todavía. Y bueno, pues Sacro Imperio, los alemanes estaban un poco mal por la guerra de los 30 años, que estas guerras de religión terribles que no paraban y que habían dejado a Alemania destruida. Y entonces es el momento un poco de estos países, de las Provincias Unidas, que es eh, Holanda, lo que hoy en día es Holanda, Gran Bretaña y Francia, ¿vale? Entonces voy a hablar de esos países. Voy a empezar por las Provincias Unidas, que es lo que hoy en día es Holanda, ¿no? Bueno, sabéis que Flandes, lo que se llamaba Flandes, lo que hoy en día es Holanda y Bélgica, pues había sido parte de España durante mucho tiempo. Y sabéis también que el norte se había independizado ya desde casi el principio, se habían declarado protestantes y habían entrado en guerra contra los españoles, que habían sido muy bárbaros durante esta contienda. Y al final vimos la semana pasada que con la Paz de Westfalia, pues al final España había aceptado la independencia del norte, ¿no? Así que esta zona es un poco más grande que esto en realidad, porque esta es de 1579, estamos hablando ya del siglo XVII, sería las Provincias Unidas y es prácticamente lo que hoy en día es Holanda, ¿no? La Haya sería su capital. Bueno, ¿qué decir de este país? Aquí en el libro lo tenéis, aquí podéis echar un ojo, aquí tenéis eh, la representación de una casa típica de Ámsterdam, no sé si habéis estado en Ámsterdam, es una ciudad preciosa, y se desarrolla fundamentalmente en esta época, ¿no? Como una de las grandes ciudades comerciales de Europa. Vale, básicamente, Holanda se hace muy rica gracias a la Compañía de las Indias Orientales, que comerciaba pues con esta zona de aquí que se fue extendiendo y que, bueno, pues con capital en Yakarta, la actual Yakarta, en Indonesia, pues fue comerciando con Europa pues con un montón de especias y de todo tipo de productos que venían de aquí. No, en realidad Holanda también pues tenía otros territorios, por ejemplo, lo que hoy sería Sudáfrica, a las Guyanas, parte de las Antillas. Bueno, tenía un desarrollo bastante importante, también traficaba con esclavos y bueno, sabéis que la isla de Manhattan, realmente los primeros que llegaron fueron los holandeses y luego se la vendieron a los colonos ingleses, o sea que realmente fue un imperio bastante fuerte, los holandeses, que tenían un gran tráfico marítimo, comercio de esclavos, como os he dicho, hacían intercambios, tenían muchos productos y se lo vendían, por ejemplo, pues a los ingleses o a los alemanes. O sea, eran como que estaban un poco metidos en todas partes y Ámsterdam era pues, el puerto más importante de las Provincias Unidas. Em, este gran desarrollo comercial pues, lo que hacía es que hubiera una potente burguesía. ¿Sabéis lo que es la burguesía, no? La burguesía sería esta clase social que no son privilegiados, pero son los que tienen dinero, son los comerciantes y los artesanos en la Edad Media y en esta época pues son prácticamente los comerciantes, ¿no? La gente que está comerciando y que está haciendo un poco de desarrollo comercial, sí. Entonces los burgueses holandeses pues tuvieron un gran poder y crearon el Parlamento, uno de los primeros parlamentos de Europa, el Parlamento holandés, que era bastante democrático.
Entonces, bueno, simplemente quería contaros eso. También en unas semanas os hablaré de la pintura holandesa, que es excelente la pintura holandesa de esta época, tan buena como la italiana o la española, ¿no? Que son las pinturas mejores del siglo XVII, claramente. Pues los holandeses que se salen, la verdad, son increíbles. Si alguna vez vais a Ámsterdam, hay un museo que se llama Rijksmuseum, creo que se llama, y ahí podéis ver unas obras fantásticas de Vermeer o de Rembrandt, de los grandes pintores del siglo XVII. Vale, el otro gran país pues sería Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Esta es la bandera de esta época, les falta aquí una franja roja, que es como la bandera actual, pero bueno, esta es la bandera del siglo XVII. En el libro se habla de bastantes cosas, del camino hacia el parlamentarismo, Cromwell, bueno, varias cosas que, mira, yo no os voy a hablar porque me parece que es demasiado, alargar demasiado. Creo que tenéis que ir un poco a lo fundamental. Y lo fundamental es que Gran Bretaña era un lugar democrático. Aquí hablaremos de ello, está la Declaración de Derechos de 1689, se llama Bill of Rights, eh, y bueno, esta es una página de la Bill of Rights, o al menos lo que me decía Internet, porque la verdad es que no sé exactamente lo que es. Pero bueno, en cualquier caso, esta declaración de derechos pues es como bastante novedosa, porque es una declaración que obliga a los reyes a aceptar las leyes del Parlamento y las leyes de los habitantes de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, este es el Parlamento inglés, que habréis visto alguna vez en televisión, se dice que es el más antiguo del mundo. Y bueno, pensad que por qué Gran Bretaña se ha convertido pues, en uno de los grandes países, por qué hablamos inglés. Pues en parte por el auge del parlamentarismo, ¿no? Porque han sido una sociedad muy democrática y muy moderna desde muy temprano, ¿no? Mientras en otros países estamos pues con las monarquías absolutas y los reyes y no sé qué, ellos, aunque todavía tienen rey, en este caso reina y la monarquía, en realidad quien toma las decisiones es el Parlamento y realmente han tenido pocos tiranos o pocos dictadores, ¿no? El Parlamento ha mantenido su poder ya desde el siglo XVII. Vale, Gran Bretaña se desarrolla como potencia mundial también con sus colonias, aunque bueno, ya veremos que en el siglo XIX pues, son muchísimo más importantes, sobre todo las colonias que tenía en la India, que era de donde los ingleses traían, por ejemplo, el té. No sé si os habéis dado cuenta que los ingleses toman té, el té no crece en Inglaterra, crece en la India. Entonces, de esa época es de donde viene pues la afición de los ingleses a tomar té. Y también se empieza a desarrollar, pues se empieza a extender por América del Norte, ¿no? Por lo que luego serían las 13 colonias y el origen de Estados Unidos, ¿no? Bueno, luego en el siglo XIX será un imperio mucho más grande. La última cosa de la que os quería hablar era de su hegemonía en el mar. Ya vimos que España había perdido pues toda su flota prácticamente con la derrota de la Armada Invencible y entonces los españoles ya no tenían tanta presencia en el mar. Entonces el siglo XVII es el siglo en el cual los ingleses, con la Royal Navy, que era la armada más importante de esa época, pues tenían el control total de los mares, ¿no? Eh, Así que, bueno, es algo a destacar y ya cuando el siguiente curso en cuarto, pues ya estudiaréis un poco el desarrollo de Inglaterra, sus colonias y todo eso. Vale. Bueno, el último país del que os quería hablar, pues es el más importante en realidad, porque el siglo XVII es el siglo de Francia. Eh, Así que vamos a hablar de Francia, de la primera potencia europea, ¿no? Y la hegemonía de este país. Pues hemos visto que Francia había estado atrapada durante el siglo XVI por España, ¿no? Por las posesiones españolas, que recuerdo que eran estas, y en el XVII pues ya empieza como poco a poco a ir arrebatando pues, territorios a España, a la que ganan todas las guerras, ¿no? Hemos visto
que con la revuelta de Cataluña pues acaba invadiendo Cataluña y luego acaba quedándose con una parte de España y de Cataluña, que era el Rosellón. Los Países Bajos españoles, Flandes, pues poco a poco los franceses se lo van quedando con las guerras que van ganando, poco a poco. De hecho, hoy en día Bélgica pues se habla prácticamente francés, bueno, francés y holandés, ¿no? Porque esto sería la parte de Bélgica. Otros territorios, también se queda con parte de Alemania. Vamos, es una potencia bastante fuerte. Lo curioso es que, al contrario que las Provincias Unidas y que Inglaterra, Francia es un país terriblemente absolutista, terriblemente centralizado, donde el Parlamento no tiene ningún poder. ¿Sí? Aquí en el libro pues tenéis un poco el sistema político francés, ya hablaremos, pero el rey básicamente tiene todos los poderes, ¿no? El Parlamento está ahí un poco por estar. Es lo que se llama pues la monarquía absoluta. Los monarcas pues también pues tienen un estilo que intentarán imitar el resto de los monarcas de Europa, ¿no? Es la época esta de las pelucas terribles, los tacones, las mallas, los monarcas se maquillan y tienen toda esta pompa, se llama, todo este oropel, toda esta apariencia que a mí me parece terrible, pero bueno, en aquella época debería ser fascinante, que lo que estaba intentando marcar es pues su poder, ¿no? Y esto se acompaña además pues de una serie de rituales interminables y absurdos que lleva el rey, que hace el rey todos los días y que hace pues que todo el mundo piense que realmente es importante, ¿no? En plan, pues el rey se levanta, se afeita con sus ministros, le están mirando, madre mía, el monarca, qué impresionante es, luego se va vistiendo poco a poco, le tienen que ayudar a vestirse, claro, porque cómo se va a poner estas mallas y todos estos vestidos terribles, ¿no? La camisa se la tienen que calentar, se la tiene que dar su hermano, creo, o alguien del palacio y le tiene que poner primero una manga, luego la otra, luego aparece con el bastón y todo el mundo le hace una reverencia. En fin, luego pues imaginaos banquetes, cacerías, pues la vida normal de los reyes, ¿no? Lo que pasa que Luis XIV, este monarca, pues realmente tenía un control exhaustivo de todo, o sea que también trabajaba, ¿eh? Aparte de todo, de todas estas fiestas que hacía, no era como los españoles que tenían sus válidos, él era más como Felipe II, él tenía un control exhaustivo de todo lo que estaba pasando. De hecho, pues es la monarquía absoluta, ¿no? Todo pasaba por él. Y bueno, el símbolo más fuerte de la monarquía absoluta, de Luis XIV y sus descendientes y de Francia, pues sería el Palacio de Versalles, construido a las afueras de París y que es un palacio pues excepcional, ¿no? Vamos aquí un poco es casi una ciudad, ¿no? En la que en realidad el palacio es esto, ¿no? Pero bueno, la ciudad ha crecido a sus pies y la ciudad está como organizada de una manera totalmente racional para marcar el poder y la majestuosidad del Rey Sol, que es así como le llamaban, ¿no? Esta es una parte, la parte que da a la ciudad, y esta es la otra parte, la parte que da como al jardín, y veis también pues que se ve como el infinito, los bosques, ¿no? Los jardines súper bien cuidados y meticulosamente podados por los jardineros del emperador. O, por ejemplo, pues esta es una de las salas más famosas, que es la sala de los espejos. Pues imaginaos cuánto mármol, cuánto oro, cuántas pinturas y estos espejos que reflejaban pues este, este jardín como para todavía hacer sus posesiones más infinitas, ¿no? Bueno, con esto terminamos, pues básicamente los franceses ampliaron sus territorios y también tenemos que decir que llegaron a América, al norte de América, lo que hoy en día es Canadá, y entonces ocuparon pues la zona del Quebec, ¿sabéis? Sí, sabéis que en Canadá pues se hablan varios idiomas, el principal es el inglés, pero hay una zona al este que es Quebec, que se habla francés también, y es porque en esta época los franceses llegaron hasta allí. Y bueno, pues era un país poderoso, aunque con algunos problemas económicos también. Tuvieron que subir los impuestos y todo esto. Bueno,
Esto es un poco el resumen muy, 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 muy escueto de este tema, pero bueno, es simplemente para que os hagáis una idea de cómo es Europa en el siglo XVII. Sé que no vais a ser especialistas en historia, pero bueno, creo que tenéis que tener una idea un poco de quién era Luis XIV. Por cierto, Luis XIV, ya hablaremos de él, usaba muchísimos perfumes y de ahí viene pues esta idea de que los franceses siempre se perfuman mucho y bueno, todos estos perfumes que vienen de París, ¿no? No sé si habéis visto los anuncios, ¿no? De Lancôme y Cacharel y todas estas marcas, ¿no? Pues viene un poco de esta afición de los reyes absolutos, de tener mucho estilo y de maquillarse, de perfumarse, de vestirse de esa manera, ¿no? Tan especial. De acuerdo, pues ya está. Recordad que tenéis que responder las preguntas y luego os voy a preguntar en clase cuando nos veamos. ¿Vale? Hasta mañana, seguramente, o el próximo día que nos toque clase. Chao.